A ver, me parece que el tema es de inseguridad está desbordado de todos los puntos de vista en los medios, tratando de analizarlo. Pero hay como un análisis macro, y no se termina de entender bien lo que sucede. A ver, ¿por qué te lo digo así? Yo no creo que la realidad que estamos viviendo hoy con tema de inseguridad venga desde una actualidad inmediata, desde un pasado inmediato. Creo que viene desde hace muchísimo tiempo creándose esta especie de realidad que estamos viviendo. Yo lo remontaría mucho más atrás. Porque el tema de inseguridad tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con educación, con salud, con cultura, con inclusión social. Tiene que ver también cómo uno tolera al otro, cómo uno ve al otro ya desde parte del pensamiento, cómo actúa la justicia, cómo actúa la policía, cómo actúan los propios poderes desde el ámbito legislativo, cómo se trata de esto, porque no dejemos de pensar que el ámbito legislativo es el que dicta las leyes. ¿Cómo actúa la justicia? Cómo actúa la justicia, que es un punto clave, y lo digo siempre. Y tiene tantas aristas que por ahí se tratan de tocar todas, pero que no se hace foco en nada, ¿no? Que terminamos siempre diciendo, bueno, la inseguridad se refuerza con más policías, o tenemos que poner penas más duras, pero que no se termina resolviendo en sí nada y no se termina trayendo una conclusión. Que me parece que la seguridad, lograr seguridad, tampoco lo vamos a hacer de un día para el otro, de un año para el otro, sino que tiene que ver con una forma progresiva en que la sociedad va a ir cambiando. Creo que también tiene que ver con un cambio de paradigma de la población, de la sociedad, de cómo uno ve realmente al otro y cómo uno trata en sociedad las cosas. Negar que hay inseguridad sería muy inicio de la parte de totalmente. Hay hechos de inseguridad y en Santa Fe en los últimos tiempos se ha recrudecido el tema. Venimos de un año 2014 donde, por ejemplo, Santa Fe rompió récord en cuanto a cantidad de muertes producidas en un año. Hoy en esta semana, en estos últimos días, nos hemos encontrado, sobre todo en una página web que es muy militante del Frente Progresista Cívico y Social, donde se manifiestan que las autoridades y la policía se festejan que los hechos de violencia han descendido cerca de un 20%, producto de la llegada de gendarmería, ¿no? Uno se pregunta si el hecho de poner gendarmería en las calles, poner más policías en la calle, armar la policía comunitaria, que muchas veces hemos dicho desde estos micrófonos que es una herramienta válida, que es una herramienta muy interesante para analizar, que tiene sus cuestiones, digo, no tiene que utilizar, yo creo que la policía no tiene que ser de proximidad, sino tiene que ser de prevención, la policía tiene que estar orientada en ese punto, pero la pregunta que me surge y que nos ha surgido en varios momentos a la hora de hablar de inseguridad es si el hecho de que esté gendarmería, de que se arme la policía comunitaria, muestra realmente que hay un plan, o es tanta los aspectos que hay que tomar a la hora de analizar la seguridad que no se llega a dar abasto. Si vamos a hablar vamos a hablar de la parte policial, vamos a empezar si querés, porque se ha reformado mucho en este último tiempo. El Frente Progresista ha reformado demasiado lo que es la policía. Han reformado, bueno, en el año 2006 se había reformado la ley con el gobierno de Obey, la ley de personal policial. Lifchi salió a hablar hace más o menos 10 días que él quería volver a reformar esta ley, empezando de nuevo a colocar las jerarquías. Pero hoy tenemos distintas divisiones policiales al cual el vecino puede acudir. Policía comunitaria, como vos bien decías, policía de acción táctica, la policía de los barrios, la policía común, la policía de seguridad vial, y hoy tenemos gendarmería, tenemos gendarmes. Ahora, lo que yo me preguntaba, y el otro día lo pensaba, ¿no? Es, por ejemplo, ¿por qué tenemos una policía de acción táctica, que es una policía con estrategias mucho más de fuerzas militares?
¿Por qué tenemos una división especial para esto, con logística, y no podemos darle logística a nuestra policía provincial? Pregunto. Porque cuando bajó Gendarmería a la provincia, se dijo, bueno, vamos a tratar de que Policía Provincial trabaje con Gendarmería para que se nutra de esto. Bueno, nutrámoslo, pero no sigamos dando más en divisiones. Porque tampoco se está llegando a una conclusión. La policía comunitaria trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y después estamos desprotegidos y sabemos que el mayor índice de delitos se dan en la noche y madrugada de todos los días. Sobre todo en los fines de semana. Y los fines de semana, y tenemos sábado y domingo. Trabajan en Barrio Barranquitas. El primer destacamento se puso en Barrio Barranquitas. Trabajó de Fray Cayetano Rodríguez a Iturraspe, de Calle de Brasil a López y Planes. Pero sabemos que hay todo un cordón oeste que no está ocupado por la policía comunitaria. Nunca pasó un oficial de policía comunitaria. Entonces, quedan como huecos en armar, ¿no es cierto? Y hablamos solamente de una parte de lo beneficioso que es saber quién es tu policía y quién es el comisario, quién es la persona que está custodiando, pero no sabemos qué pasa después. También es interesante analizar, y creo que en este punto tiene que incorporarse, en que el sector de seguridad en la provincia de Santa Fe fue el sector que más ha cambiado de jefe. Sí. Fue el rango ministerial que más personal a su cargo ha pasado. Digo, Lamberto en el último tiempo ha estado ahí, porque todos sabemos que Lamberto forma parte de lo que es la mesa chica del socialismo. Totalmente. Y que no van a entregar a un ministro de seguridad, y más si forma parte de la mesa chica, a que lo devoren las fieras, hablando mediáticamente, sí. ¿No? Pero la gestión de Lamberto en la provincia de Santa Fe ha dejado mucho que desear. Pero sobre todo Lamberto, por lo menos en lo que va de hace algún tiempo, está estable. Pero fijemos más abajo en el Ministerio de Seguridad, cuando han colocado a el secretario de Seguridad, de Gerardo Yaumont. Yaumont, recordemos que... Perdón, hay que decir que Gerardo Yaumont, y esto tenemos que decirlo, asumió porque en la ciudad de Santa Fe hubo una seguidilla de fin de semana de homicidios. Y recordemos cuántos secretarios habíamos pasado, ¿no es cierto? Le costó el lugar a Matías Drivet. Exactamente. Recordemos que Drivet era una persona joven que venía del núcleo del socialismo y que no pudo hacerse cargo de la situación que lo desbordó. Vino Yaumont, que es un hombre básicamente sacado del riñón de Gendarmería, que tiene un pasado en la Gendarmería. Y que tiene causas judiciales. Tiene causas judiciales, que uno no sabe cuál es el pasado, porque realmente se había barajado que tenía causas de lesa humanidad en ese momento. Y seguimos teniendo, para mí, un secretario de seguridad ausente. Porque yo lo vamos a comparar con Sergio Berni. Y lo voy a comparar con él. Guste o no Sergio Berni, hay quienes dicen que tiene mucha mano dura, hay otros que dicen que no. Después, si quieren, los analizamos. Pero me parece que es muy diferente la situación que tenemos. Gerardo Yaumont no es un hombre conocido, básicamente. No es un hombre que recorre. No es un hombre que, por lo menos, no se ha visto recorrer como lo ha hecho Sergio Berni. Y creo que también eso ayuda también al recorrer, el conocer el espacio físico. Porque si uno no conoce el espacio, poco se va a poder hacer. A ver, hecho que viene a reflejar lo que vos decís. Cuando llegó la Gendarmería a Santa Fe, en este año, uno esperaba la palabra de por lo menos el ministro de Seguridad. Totalmente. Si no aparecía el ministro de Seguridad, bueno, el secretario de Seguridad. Ninguno de los dos habló. No. El único que salió a darle la cara, porque le corresponde además, fue el gobernador de la provincia. Pero después no se sabe muy bien cuál es. Exactamente. Y Yaumont ha tenido declaraciones muy polémicas en su paso, todavía sigue, en el paso por la Secretaría de Seguridad. Ha dicho que hay corrupción policial, ha admitido que hay corrupción policial, pero no ha dicho básicamente cuál es el trabajo para sacarla. Ha dicho que los casos delictivos están los jóvenes, pero no hay un plan de contingencia para eso. A ver, hay declaraciones polémicas que todos lo sabemos,
que es fuerte que lo digo en funcionario. ¿Por qué? Porque uno cree que cuando uno reconoce un problema también tiene que buscar una solución inmediata. Y todavía no se está buscando. Pero no solamente eso, recordemos que el año pasado se creó una nueva secretaría, que es una secretaría que hace como una interdependencia con distintos sectores, que la está presidiendo Spadaro. Otro hombre que baja de Gendarmería, otro hombre que es muy cuestionado porque ese sí dice que tiene vinculaciones con la última dictadura militar, que es un hombre muy rígido de la fuerza, pero que no se sabe qué hace. No se sabe cuál es el rol. Eso me lleva a pensar, ¿no? De cómo las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, cuando hay momentos que recrudecen, cuando hay momentos en los que pareciera ser que los niveles de conflictividad suben cada vez más, cómo hace que inclusive los sectores progresista, porque vamos a decir la verdad, hay que buscarle la vuelta y pareciera ser rebuscado, pero a los gobiernos que venía teniendo Santa Fe, el socialismo ha sido progresista en algunas cuestiones, ¿no? Pero como los temas de seguridad desde lo político te llevan a girar y dejar de lado ese progresismo de centro izquierda a empezar a derechizarse, porque llevar a un hombre de Gendarmería que está cuestionado, a dos hombres que están totalmente cuestionados, que la aplicación a la hora de su trabajo está vinculado con la mano dura, te lleva o te va empujando. El querer reformar también la ley de personal policial tiene que ver con eso. Quieren rehacer nuevamente las jerarquías policiales. Jerarquías policiales que se van a parecer más a fuerzas militares, básicamente. Querer crear una acción táctica tiene que ver con eso también, con militarizar un poco las cosas. Creo que por ahí quieren encontrar la solución. Me parece que es un debate muy interesante ese para dar, es cuál tiene que ser el nivel de profesionalización que tienen que tener las fuerzas de seguridad. Si las fuerzas de seguridad le tienen que parecer más a lo militar, a las cuestiones militares, o tiene que ser una policía que además de que haga cumplir las leyes, tenga proximidad con el vecino, ¿no? Hay algo que no podemos destacar, no podemos dejar de destacar, eso quiero decir, que efectivamente los índices de violencia han descendido algún porcentaje en la ciudad de Santa Fe, pero me parece que no termina siendo la solución definitiva. Digo, todavía no se sabe bien a ciencia cierta hasta cuándo va a estar Gendarmería. Supuestamente hasta el mes de diciembre, septiembre, vamos a ver. Entre esos meses no se sabe cuál, ni siquiera se sabe. Miguel Lifchitz lo dijo acá en el programa en campaña, ¿no? Pero él nos dijo a nosotros que iba a mandar a la legislatura un proyecto de ley donde la elección del jefe policial tenga respaldo de la legislatura, tenga respaldo del Pero Senado. eso fíjate que es un proyecto que lo tenían todos los arcos que se presentaban, o por lo menos los más importantes que se presentaban en elecciones. Porque cuando yo le hice una entrevista a Marcela Ebrard, que es referente del Frente Justicialista, y que, estuvo con Omar Perotti, decían lo mismo. Vamos a esperar que el jefe de policía lo vote la legislatura. Y el PRO en su momento lo dijo también. O sea, son cosas que... y te acordás cuando... se rumoreaba esto que era un proyecto de Roy López Molina, se lo había robado Lifchitz en campaña, que era exactamente eso, era elegir el jefe policial por legislatura. Los tres dicen lo mismo, pero no sabemos en qué se basa, básicamente. En cómo diputados y senadores, cómo diputados y senadores va a elegir este jefe policial. Pues no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del jefe de la fuerza máxima que tenemos en nuestra provincia para liderar muchísimas cosas. Lo preocupante también es que las tres fuerzas que compitieron en las elecciones, siendo muy diferentes, digan las cosas muy parecidas. Porque no te cuesta encontrarle, lo que pareciera ser una virtud de que tengan toda la misma lectura, en realidad puede llegar a ser un defecto. Es preocupante que un sector como el PRO de derecha tenga la misma mirada acerca de la seguridad que el Frente Progresista, que es un sector de centro izquierda.
o que el peronismo de Perotti, que está ahí en el medio y que dependiendo de las cuestiones o vira para un lado o vira para el otro. Eso puede llegar a ser lo preocupante. Las definiciones o las no definiciones por parte de la política a la hora de tener en claro qué es lo que se debe hacer. Por eso lo quiero traspolar también a lo que pasa a nivel nacional. Sí. Muchos de los candidatos no se sabe qué es lo que van a hacer en tema de seguridad. No se sabe qué es lo que van a hacer. No se sabe nada. En varios sí, temas. Exactamente. A ver, las encuestas básicamente están dando varios puntos arriba a Daniel Scioli hoy, pues si queremos empezar a hablar de encuestas y de números. Más atrás viene Macri y tercero, muy más atrás, bajando muchos números, cada vez un poco más, Sergio Massa. Un Sergio Massa desdibujado. Pongámosle que estos son los tres referentes básicamente que hoy tenemos en cuanto a elecciones nacionales. Las tenemos a muy poquitos días tenemos de las PASO. De estas tres figuras políticas, muy poco se sabe de los programas de gobierno. Ni hablar de programas de seguridad y si tenemos que hablar de problemas graves de inseguridad, porque no solamente la inseguridad es que te roben todos los días, sino que tiene que ver con homicidios, trata de personas, narcotráfico, violencia de género. Hay muchísimas cosas que abarcan la inseguridad, ¿no? Y que por ahí quedan desdibujadas en el día a día, pero que son básicamente cuestiones macro, ¿no? Tenemos un pensamiento básicamente de derecha, que es el de Mauricio Macri, que lo vemos en su ciudad, en Capital Federal, porque tiene una policía metropolitana, una policía represiva, una policía que tiene un sumario por la represión, ¿se acuerdan? En el Borda. Ni hablar lo que pasaba cuando se usurparon las plazas, no me acuerdo cuál era. Se creó una policía especial, claro, que salía para por eso las noches a reprimir a la gente que dormía Plaza Israel, muy bien. Dormía en las plazas o a los cartoneros. Exactamente. Una policía metropolitana que se creó con lo peor de la policía federal. Sí. Una policía metropolitana. Con un secretario de seguridad que fue Montenegro, y que Montenegro también tiene una logística bastante con el Fino Palacio, exactamente, vinculado al atentado a la AMIA, que está procesado en el atentado contra la AMIA en la década del 90, con una policía metropolitana que, para que ustedes tengan una idea, el ex secretario de esa policía en campaña electoral vino a dar una charla en la Fundación Pensar, y formaba parte de los equipos técnicos de Miguel del Cel a la hora de hablar de seguridad. Y esta persona, se me escapa el nombre, pero me acuerdo muy bien el apellido, Bursaco. Es hermano de el tipo que está en cana por hacer negocios turbios con la FIFA. Exactamente. Y recordemos una cosa, la Policía Metropolitana hace muy poco tiempo no tenía la potestad para tener armas. ¿Qué tiene la Policía Metropolitana hoy? Tiene una Taser, que es un arma de descarga. Es una picana. Lo que se usaba en la dictadura militar. Las Taser están básicamente objetadas en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Lo hace el UNICEF, lo hace todas las organizaciones, están en contra de la Taser. ¿Por qué? Porque es un arma de tortura, básicamente. Y el que salió a respaldar la utilización de esas picanas fue el actual secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. En su momento también dijo que estaba a favor. Entonces, volvemos a lo que decíamos hace algunos minutos nada más. La cuestión de encontrar diferencias en cuanto al pensamiento político que te permita encontrar esas diferencias en la práctica. Porque no podemos decir que el Frente para la Victoria es lo mismo que el PRO. Ahora, sin embargo, frente a algunas cuestiones, piensan muy parecido. Bueno, fíjate que Sergio Berni se maneja muy bien con la gendarmería. Y tenemos el gran caso del gendarme Carancho, que fue noticia en todos lados. Pero más allá de ese caso que fue por mediático, ¿no? Que uno por ahí le puede resultar gracioso o no. El tema que es seguimos con la misma cuestión, militarizamos las fuerzas, ponemos mano dura, porque tampoco se puede negar que muchas veces en cortes de autopista, como por ejemplo que fue en Lear, estuvo la mano de Berni y estuvo la mano de Gendarmería ahí. Y pasa lo siguiente, hablamos de Macri, ¿qué pasa con Scioli y qué pasa con Massa?
Massa que no tiene... Vamos a hablar de Massa y de último vamos a hablar de Scioli, si querés. Sí. Massa que es un... Pongámoslo segundo en algún lugar. Claro, en algún lugar. No pongamos segundo. tercero, pobre. A ver, Massa que lo único que ha realizado, o que por lo menos ha esbozado en un intento de hacer algo por la seguridad, es la junta de... No, primero las cámaras. El segundo es juntar firmas para que no se modifique el Código Penal. ¿Te acordás? Sí, pero es que eso fue algo realmente muy tramposo. Sí. Fue muy tramposo. Pero que, a ver, que hoy por hoy se jactan de eso para decir, bueno, nosotros con la seguridad vamos a hacer esto. Que es una locura, porque dicen, bueno, vamos a poner mano dura. No está comprobado básicamente que la mano dura elimine la inseguridad de ningún país. Y convengamos que en este país cuando hubo mano dura fue los peores años del país, sí, ¿no? Totalmente. La mano dura, más allá de que no se utilizó la mano dura como herramienta para solucionar la seguridad, sino que se utilizó la mano dura para generar pánico en la población. Pero ahí también se mezcla otras cuestiones que tienen que ver con el oportunismo político, y es el hecho de ponerse a decir, che, la verdad que venía haciendo, en ese caso del Código Penal, venía haciendo un trabajo de 2 años donde todos los sectores políticos estaban confluyendo, donde había debate, donde increíblemente, y para bien en este caso, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente para la Victoria, sí. Zaffaroni, habían encontrado algún tipo de estructura general en la que todos estaban de acuerdo, y vino un tipo que después de 2 meses de haber ganado una elección que parecía ser que era el nuevo presidente cuando había sido electo diputado nada más, vino y la tiró para abajo como si nada. Entonces, utilizando la mentira también y utilizando también a los medios que tenía en ese momento a su favor y que hoy le están dando la espalda. Entonces vos te preguntas, che, ¿realmente está bueno que eso suceda en lo político? ¿Está bueno que cuando se trate de un tema tan sensible como es la seguridad, como son las condenas, como son el hecho de agilizar la justicia para que de una buena vez por todas la justicia deje de ser sectaria, deje de ser corporativa, deje de politizar justamente la justicia? Porque deje de ser una monarquía. Yo me parece que la justicia... Y es un tema muy importante del que podemos hablar y podemos hablar largo y tendido. Creo que la justicia es un punto para hablar, si querés, de solo, porque muchas veces no tiene que ver con la inseguridad, pero la justicia básicamente es monarquía hoy. Hoy no puedo creer que en una Corte Suprema de Justicia de la Nación haya un hombre de 97 años que está cuestionado, que no se sabe si realmente tiene las capacidades físico-mentales para poder desempeñar lo que tiene. Pero no solamente eso, el juicio, las subrogancias, lo que hoy no se sabe, hoy realmente no se sabe si tener en cuenta a un juez o no, porque no sabemos hasta dónde quererle eso o no. Realmente la justicia está bastante... Voy a usar una palabra que por ahí no sé si es conveniente, pero está bastante manoseada. Y los mismos jueces hacen esto. Sus pactos con los poderes, no solamente con distintos políticos, con empresas, con grupos internacionales, multinacionales, grupos mediáticos importantes. Yo creo que la justicia es un punto en la que realmente había que reformar. Es para pensar cómo... No sé si cuando se habla de democratizar la justicia y que muchos están en contra y que es una locura. Yo no sé si es tan locura el tema de democratizar una justicia. Realmente creo que es un punto para pensar, pero no democratizarla en el hecho de que vamos a votar todo cada 4 años a nuestros jueces, sino realmente conocer a nuestros jueces, porque nosotros conocemos a nuestros senadores y diputados, conocemos a nuestros gobernantes, pero bueno, sí, algunos, pero no conocemos a nuestros jueces. Hoy hay uno que se presenta en una lista, un candidato a diputado nacional que no se le conoce la voz. Que yo no le conozco la voz. Hay mucho de eso, que van en el último escalón y forma parte del espacio que yo apoyo, así que no me digamos nada. Pero digo, ahí volvemos otra vez a Santa Fe, ¿no? Con el tema de la justicia. El tema de la justicia, acá tenemos una Corte Suprema provincial
que es de los 90, que está puesta por Carlos Alberto Reutemann. Sí, sí, Cuando uno habla de impunidad judicial, inmediatamente lo liga con la impunidad política que hay, no solamente en nuestra provincia, sino que en el país también. Uno se explica más allá de, o se pregunta más allá de que hoy tiene fueros y que va a querer utilizar otra vez y se presenta en campaña en esta ocasión para tener más fuero como Carlos Alberto Reutemann. La principal traba que hay es que hay una Corte Suprema de Justicia puesta por él. Sí. Puesta por él. Y que mucho hablamos de la justicia nacional y marchamos y nos indignamos cuando lo tocan a lo nacional. A ver, medios santafesinos, y lo digo como periodista, pongamos la mirada en lo que pasa en nuestra provincia. Lo decía hace 2 semanas, hay un juez en Vera que dejó en libertad a un violador, volvió a su trabajo. ¿Quién le dio el trabajo? Gabriel Ganón. Y eso es lo que más me llama la atención, porque era un hombre que era muy crítico. Gabriel Ganón, que es de la Defensoría de la provincia, penal de la provincia, le devolvió el trabajo y a los 3 días volvió a violar a su propia hija. Entonces digo, el juez Gustavo Gón era un juez de la provincia. Y digo, no, nadie lo pone en juicio. Ahora recién se está viendo si le inician un sumario. Lo mismo con Chela Páez, no hay un juez de la causa. La jueza se declaró que no lo podía afrontar, incompetente. Y estamos peligrando que pierdan la prisión preventiva los 2 culpables mayores. Aquí en Santa Fe no tenemos un juez de la causa de inundación, hace 12 años que estamos, entonces, ¿dónde está la justicia realmente? El mismo juez que tenía la causa había realizado múltiples causas y por eso está incompetente. Pegasano tiene 500.000 causas. Tampoco sabemos qué pasa con la justicia acá. Convengamos que hay una reforma que intentó, o que está intentando el gobierno provincial de aplicar desde hace 2 años, y que la verdad que uno tenía... La celebramos, yo estaba acá cuando la... Sí, y me acuerdo que contábamos y que dijimos que nos parecía que era una reforma muy buena la que se había hecho en cuanto al Código Procesal Penal de la provincia, pero que la verdad le está costando muchísimo al gobierno provincial ponerla en práctica. Faltan fiscales. A ver, recuerdo que estábamos acá cuando lo contábamos a la reforma del procesal penal. Decíamos, a ver, van a tener muchas más capacidades los fiscales, los jueces solo se van a ocupar de dictaminar sentencias. Va a haber mucho más para la investigación, y va a formar parte también la parte de la víctima. Y falta, a ver, si bien se está poniendo faltan fiscales, faltan dependencias, falta muchísimo. Falta también el fuero de la víctima, porque siempre, a ver, nosotros podemos hablar de todo, pero siempre está en juego la víctima. Acá, lo decía hoy temprano, ¿qué pasa con el rol de la víctima cuando todos se tiran los pelos para saber quién tiene la culpa? Si la justicia o el Estado o la policía o el Estado nacional o el Estado municipal. Y siempre está la víctima en juego y ni quedamos en nada, porque de última lo que nosotros somos un nexo entre el tipo que le robaron, o lo mataron, y los que se están tirando los pelos para saber quiénes son los culpables y quién sale a declarar primero. Me pregunto, ¿no?, en toda esta situación que hemos estado charlando, ¿no?, ¿cómo puede ser de que nos indignemos? Sí, bueno, sí, que nos indignemos, voy a formar parte, aunque no me haya indignado, pero ¿cómo puede ser que te salga a protestar ante la muerte de un fiscal que ni vos, ni yo, ni el vecino de acá a la vuelta lo conoció, en importantes puntos del país, y no nos indignemos cuando, por ejemplo, un hombre se encadena, como sucedió la semana pasada, en casa de gobierno pidiendo justicia por la muerte de su hijo? ¿Cuál es el punto o cuál es el sentimiento que hay que tocarle a la gente a la hora de sentir o compadecerse frente al otro que está sufriendo? Porque digo, fueron muy pocos medios los que reflejaron ese hecho. Totalmente. Pero y comparémoslo y llevémoslo para lo nacional también, con el ejemplo que daba. Digo, al mes que se produjo la muerte de este fiscal,
había un montón de personas en la calle. ¿Qué pasó? Que desde el primer mes al segundo mes en adelante nadie más se volvió a convocar para pedir justicia por esa muerte. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la convicción que se dejó de lado, no? A ver, hay muchas... en esto creo está que apuntando directamente a lo que siente la gente a la hora de presentarle totalmente. un caso Y acá, ¿sabes qué me parece que entra lo que decía al principio? No es solamente hablar de los estados o de la justicia y de la policía. Creo que también aquí hay como tiene que haber para que a ver, la inseguridad se combate con empatía de la gente. Y lo que falta básicamente es eso. Creo que hay un cambio de paradigma. Sobre todo en Santa Fe. Sobre todo en Santa Fe, porque, a ver, marchamos por un fiscal. Lo del fiscal, si quieren, es otra cuestión. Lo podemos analizar desde un tinte político, judicial, bla, 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 lo que sea. Ahora, ¿por qué marchamos por un fiscal que se murió aquí en Santa Fe? ¿Y por qué no marchamos, por ejemplo, por un chico que asesinaron hace 2 semanas, ¿no? Pero tiene que ver con eso. ¿Por qué tenemos empatía con un tipo que era súper conocido y era súper mediático y no por una persona anónima de nuestra ciudad? Tiene que ver con cómo está nuestra sociedad. Creo que también está en eso, que falta inclusión. Vos fíjate que Santa Fe está dividida, básicamente. Está dividida, queramos o no, tenemos una parte que es el norte y el oeste, donde todo lo que pasa ahí queda ahí. Vos fíjate que últimamente las muertes que se dan están ahí, y dentro de los barrios. Y después tenemos toda una zona de bulevares, donde si marchamos por una persona que muere ahí, y son 2 o 3 personas también, porque vos fíjate que en Santa Fe no hubo nunca una marcha de inseguridad, y cuando se da una marcha son 30 personas. Y lo digo en todas las marchas, capaz que no hay inseguridad. Me parece que falta la conexión del ciudadano. Y mucho tiene que ver eso con los medios y cómo nosotros presentamos las noticias. Digo, una muerte que sucede en barrio Candioti no tiene la misma repercusión desde los medios de comunicación que una muerte que sucedió en barrio San Lorenzo. Digo, pareciera ser que los hechos de inseguridad que se presentan en el oeste o en el sur de la ciudad están mucho más vinculados a peleas familiares, peleas callejeras, cruzamientos de bandas, y cuando sucede en otro punto de la ciudad, eso sí directamente es un hecho de inseguridad. Y me pongo a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Santa Fe de una buena vez salga de esa apatía? Vos recién utilizabas la palabra empatía, yo ahora utilizo la palabra apatía para salir de esa cuestión y solidarizarse con el otro, ¿no? Van a ser un mes y medio del Ni Una Menos, que todo el mundo salió a expresarse, y me parece muy interesante. Che, loco, pero ahora veamos y pongámonos a ver nuestra realidad en cuanto a ese tema. En lo que va del año ya van 13 femicidios que se cometieron en la provincia. Y es un índice de lo más alto de los últimos años. Entonces, ¿por qué frente a cuestiones nacionales tomamos posturas diferentes, pero posturas al fin y claras, y cuando nos tenemos que poner a analizar la realidad que nos rodea cotidianamente, ahí se nos nubla la vista, se nos nubla la visión? Tiene que ver primero también con una forma de cómo están posicionados los medios locales. Date cuenta de que los medios locales más conocidos en televisión, por ejemplo, no son críticos. Te presentan la información en un estado híbrido y vos tomala como quieras. Es lo que pasó en el día y pasó, ¿entendés? Estás sentado almorzando en tu casa, pones el noticiero del mediodía, mira, pasó esto, pero no te lo dan de una forma crítica, no te lo van a pensar. Y los medios más importantes son así, y hasta son amarillistas, y terminás tomando lo que pasa en lo nacional. Mucho tiene que ver con los medios y cómo estamos nosotros viendo la realidad. Vos bien nos decías, ¿qué pasa cuando no se toma en cuenta lo que pasa en el oeste y en el norte, y si se toma en cuenta lo de Candioti? Puse Candioti por ponerle, pongamos otro. No, es más, son gente laburante como todos nosotros. Ahora, hoy lo decía temprano,
no vi un destacamento de gendarmería en los barrios del oeste, pero dentro de los barrios, no en las zonas donde, no en las avenidas, no en las arterias troncales, porque ahí pasamos todos, muchachos. Sí. Ahora, hubo un chico baleado de 11 años en barrio San Agustín porque 2 bandas narcos se disputaban el barrio. Nadie sabe de esa gente narco, no hay detenidos, no se ha desbaratado. A ver, si el ciudadano sabe que se vende droga, ¿cómo la policía no va a saber? ¿Y cómo no se van a informar a la policía de acción táctica? ¿Cómo no se va a informar a la gendarmería? ¿Cómo no saben? Ahí está, me parece, el punto. Si sabemos que está el narcotráfico en el oeste, si sabemos que hay venta de drogas, si sabemos que hay chicos, básicamente, que se mueren todos los días por las bandas narcos, o las bandas delictivas que se disputan un barrio, porque eso es verdad. 2 o 3 personas que se disputan un barrio como que se disputan, no sé, un feudo. Entonces, ahí hay que poner el punto, porque de ahí es donde todo se va dirigiendo a la ciudad. Sí, y basta de dar cuestiones estadísticas y de celebrarlas cuando los números realmente convienen. Digo, no está bueno que desde cualquier gobierno, desde cualquier gobierno se celebre que la cantidad de hechos de inseguridad o de homicidios en la ciudad o en la provincia bajen. No está bueno porque estamos hablando de una cuestión que va más allá de... Y porque los números son vidas, básicamente. Porque no importa si hubo 10 o hubo 5, son vidas igual, ¿entendés? A ver, ¿se bajó? Sí, se bajó, pero murieron también... si antes hubo 10 y ahora hay 5, pero murieron 5 igual, no es que celebremos porque está todo bien, no, bajó, pero empezamos julio y este fin de semana fue un caos. A ver, y decía, y lo decía, tenemos tanta policía, se va creando, todavía el quemacocho no pueden agarrar, por ejemplo. Y sí, y esto también subémoslo porque... También es un hecho que marca no solamente la agenda de los medios de comunicación, sino que también es un hecho relacionado con la seguridad. Sí. Vinculémonos también, ¿por qué cada vez que se producen fin de semana violentos en la ciudad de Santa Fe, el gobernador no está en la ciudad? Pensémoslo eso también, no porque queramos decir, a ver, si estuviera el gobernador no pasaría. No, quizás pasaría y seguiría pasando, ¿no? Pero es casual que cada vez que el gobernador no está en la ciudad de Santa Fe, un fin de semana, se produzcan estos hechos de violencia, estos homicidios, hechos de inseguridad. ¿Hay alguna cuestión que tenemos que ver más allá y que nosotros no podemos dilucidar? Vuelvo a hacer la misma pregunta que hicimos cuando ya teníamos los resultados puestos de las últimas elecciones. Teniendo en cuenta todos estos problemas, teniendo en cuenta de que cada vez que suceden este tipo de situaciones encontramos las mismas cuestiones para debatir. ¿Por qué la gente volvió a elegir el mismo signo político? Hay algo que nos estamos perdiendo y creo que tenemos que estar bien atentos para que no nos vuelva a pasar. Sobre todo en esta parte del año, donde en esta parte del año vamos a elegir a la persona que nos va a gobernar, no solamente a nosotros, sino que nos va a gobernar a los 40 millones de argentinos. Entonces tenemos que verlo y visualizarlo también. Es un tema muy sensible y muy serio como para andar tomándolo de las puntas y tratarlo como si fuera algo más, porque eso también se refleja en los medios de comunicación. Mira, lo que hoy tempranito lo decía y lo hacía... ¿Cuántas cosas que dijiste hoy temprano? Y dije varias cosas. Lo hice traspolar con lo que pasa con las manifestaciones de taxis. Si vos bien vas a recordar, a principio de año, fines del año pasado, hubo una manifestación de taxistas en Rosario. Sí. Porque mataron a un taxista en Rosario y se hicieron presentes en la casa de Lamberto. Y le pidieron que se vaya, básicamente. ¿Y por qué yo lo ponía con lo que pasa acá? Porque no estamos en la misma provincia. Digo, este taxista de acá de Santa Fe la sacó barata. La sacó barata y hoy la puede contar. Pero ya teniendo un conflicto en la provincia con taxistas, digo, ¿no se podía hacer algo? Y acá se reunieron con el ministro y se reunieron con el jefe policial. ¿Qué le pidieron a los taxistas de acá de Santa Fe? Que lleven una lista de posibles soluciones. Digo, es incoherente que vos le pedás al ciudadano la solución. Porque es como que si yo estoy enferma
Y mi médico te dice, bueno, dame la solución para que vos para que te cures. Es loco, porque vos me tenés que dar la solución, loco. A ver, yo te voté, te di mi voto para que me cuides, para que me representes, porque creo que estás capacitado. Y realmente no se está viendo. Y es como tomarle el pelo también a la gente, ¿no? Porque, a ver, te estoy presentando un problema. A ver, apuñalaron a un compañero mío. Y vos me estás pidiendo, me dicen, bueno, mañana a las 11 nos reunimos, el ministro con el jefe policial, y vamos a ver si vos me traes una lista de propuestas. A ver, tomémoslo más en serio. Es una locura lo que está pasando. Sí. Y para ir cerrando, no quiero caer en la falsa dicotomía de Santa Fe versus Rosario. No, porque para me nada. parece no. Pero pareciera ser que si las cosas suceden en Rosario, tuvieran otra fuerza. Sí, bueno. Más allá de que no aparezcan el tipo de soluciones, ¿no? Pero pareciera ser que si sucede en Rosario, Rosario sí por lo menos tiene la oportunidad de ser escuchada. Yo no sé qué puedo llegar a deducir, decir, bueno, las principales carteras ministeriales, inclusive hasta el gobernador son de esa ciudad, y no puedo hacer una conjetura más allá porque no tengo los elementos. Pero empezamos a ver ante el mismo hecho que siguieron el momento diferente, es verdad, pero es el mismo, porque estamos hablando de inseguridad, porque estamos hablando de este ejemplo de los taxistas, estamos hablando del mismo pedido. Pareciera ser que en la ciudad de Santa Fe no importa mucho lo que suceda, o se lo deja en otro lugar o en otro plano de relevancia, que es lo que sucede en Rosario. ¿Por qué en Rosario sí y por qué en Santa Fe no tanto? Sí, yo voy a cerrar con una cuestión nomás que me parece y crítica para todos los arcos políticos y para para la justicia y para todo. Pasaron las elecciones. Ya pasaron las elecciones provinciales, ya tenemos quién va a conformar la Cámara de Diputados y Senadores, quién va a conformar el Consejo, quién va a ser el intendente que va a volver a renovar, quiénes van a ser nuestros gobernantes provinciales, y nos falta sobre todo saber quién va a ser nuestro presidente. Ya pasó lo más cuantioso acá en la provincia, y todos empezaron a recorrer, y todos hacían eco, y todos hablaban, y todos proponían, y todos tenían algo para decir. Muchachos, se terminó, vuelvan a las calles. Porque ese es el problema también. El subirse a un auto y solamente ir de la oficina a la Cámara, como lo hacen muchos diputados y muchos senadores, que no recorren. Irse a casa de gobierno y después irse a su casa, como hacen muchos funcionarios o a los ministros. Entonces empiecen a recorrer y empiecen a estar y a palpar el tema. Porque es de ahí donde se empieza. Si no, realmente podemos hacer 1000 políticas. Pero si vos no conocés realmente lo que pasa, pero si no lo palpás, porque tenés que caminar el barro para hacerlo. Sí, ahí déjame marcar una diferencia. Concuerdo con vos en esa parte. Tienen que salir más a la calle y tener más contacto con la gente y con lo cotidiano y con lo que pasa. Y hasta ahí todo bien, pero prefiero sinceramente que antes de eso las decisiones se tomen en los lugares donde se tienen que hacer. Digo, un político no puede tomar una decisión en un barrio, pero lo tiene que hacer. No, pero tenés que saber. En ese punto estoy de acuerdo. Porque vos no puedes elegir una reforma policial si realmente no sabes lo que pasa en una comisaría. Hay comisarías hoy que dan lástima. Es verdad. Y sí, realmente vos si le preguntás al ministro, y no sé si sabe lo que pasa en una comisaría. No sé si sabe que hay 2 o 3 policías nomás. Pasa en la 28, que tuvimos un montón de cuestiones en circunvalación, la que está puesta en Iturraspe y Presidente Perón. La nueva comisaría que se inauguró, y con cánticos, y se aprobó arriba de una mesa, y hoy hay 2 oficiales. Y digo, 2 oficiales en una comisaría para un punto donde realmente hay inseguridad. Sucede lo mismo, por ejemplo, en Arroyo Leyes. El caso donde hoy la que tiene que comandar el destacamento policial está denunciando que tiene 2 o 3 Claro. comisarios, y quiero decirle algo, es la misma persona que denunció que había un camión lleno de droga. Y donde la policía estaba haciendo la vista gorda, y en ese momento el gobierno la quiso remover, la quiso sacar, la quiso tapar, y porque hubo una fuerte presión, hay que decirlo, en este caso también de los medios de comunicación, quedó en el lugar. Pero
hay cuestiones centrales y neurológicas que hay que atender y que hay que tener una visión mucho más compleja de lo que hoy se nos quiere presentar. Desde nuestro punto de vista, creo que estos espacios donde uno pueda tener el tiempo para pensar algunas cuestiones, porque de esto nosotros nos dedicamos. Quizás si a nosotros nos dan para dirigir la policía no sabríamos qué hacer. Por algo estamos, por algo tenemos un micrófono delante nuestro, porque es mucho más fácil hablar que hacer. Por eso está bueno tratar de analizar, pero no dar soluciones, porque a ver, yo escucho mucha gente que dice, no, porque tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro delante de un micrófono. No, a ver, no sabés, la verdad. No, si no, presentate elecciones. Lleva la propuesta. Claro, lleva la propuesta, sentate con un café, más, claro. Pero no nos jactemos de ser, solucionadores de cosas cuando realmente tenemos que hacer solamente un portavoz de lo que le pasa a la gente. Porque por sobre todas las cosas, las soluciones que se escuchan muchas veces son muy simplistas frente a la realidad compleja en la que nos está tocando vivir. Totalmente. Y abordar lo complejo desde lo simple no es un buen camino. No es un buen camino porque, y me quedo para ir cerrando con lo que vos decías, no se está tratando de números, no se está tratando de estadísticas, se está tratando de la vida de todos nosotros. Y aquí es donde tenemos que entender la cuestión de seguridad como herramienta fundamental para cuidar a los ciudadanos, que en definitiva somos nosotros, y que nos merecemos que por lo menos haya espacios de debate, haya espacios de pensamiento. Usted me podrá decir del otro lado, sí, pero con el pensamiento no se solucionan las cosas. Y es verdad, no es objetivo nuestro empezar a dar soluciones aquí, porque no estamos capacitados para ni siquiera encontrar soluciones en nuestras propias vidas cotidianas. Pero sí, por lo menos para pensarlo, para que lo podamos discutir, para que lo podamos escuchar diferentes voces, escuchar diferentes opiniones, tratar de encontrar alguna solución al respecto que nos sirva después a todos nosotros para poder estar mejor parados frente a las circunstancias que nos tocan atravesar. Y vuelvo a repetir, desde nuestro espacio lo único que podemos sugerir es que haya más espacios como estos, donde no solamente se sienten comunicadores sociales, periodistas y demás, sino que también se le dé participación a la gente para que pueda expresarse, pero siempre con una mirada crítica, pero al mismo tiempo entendiendo lo complejo que es el tema de la seguridad o de la inseguridad, pongan el nombre que quieran, y pensándolo desde una perspectiva mucho más abierta, desde un pensamiento abierto, y no sobre estigmatizaciones, sobre ideas cerradas que la verdad no llegarían a mucho. No, para nada. No llegarían mucho. Tuvimos 1 hora hablando. ¿Cómo se pasó el tiempo? Bien, podríamos seguir hablando de un montón de temas más, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para la otra ocasión porque falta mucho. Ha sido un gusto verla. Gracias, igualmente ustedes. En el día de su... Sí, en el día de mi cumpleaños. Un gusto. Y al señor Jorge también, que está allá. Sí, el señor Reynoso. El señor Jorge Reynoso. El señor Reynoso, ¿usted sabe la vida que está llevando Reynoso hoy últimamente? ¿No sabe la vida que está llevando? Pulcra. Sí. Es un ser muy oscuro últimamente. Muy oscuro. ¿Va a ir a ver los Minions? No me haga acordar que estamos... no hablemos de cine, que estamos peleados por esas cuestiones. Sí. Bueno. La gente no se tiene que enterar, pero estábamos empezando a pilotear de vuelta bien la relación, la amistad, y bueno, me decepcionó. Siempre es como el pato, ¿no? Un paso y la vuelve a empeorar. Pero bueno, 11 de la mañana con 7 minutos. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola.